Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, cada una de las lecturas está llena de una riqueza inmensa, y en este breve tiempo uno se tiene que enfocar, ¿verdad?, en tantas poquitas cosas para nuestra vida, pero es importante que volvamos y volvamos sobre cada uno de los textos para meditar, para reflexionar, para hacer lección divina. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos cómo tiene que ser, sobre todo, la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es una misión evangelizadora, pero una misión evangelizadora que no consiste solamente en abrir la Biblia y empezar a decir lo que dice la Biblia. No, hay unos pasos que están muy bien expresados y comunicados en este texto de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, se presentó Pedro junto con los 11. La misión de la Iglesia no se lleva fuera de los 11 junto con Pedro. Pura palabra de Dios. Muchas veces ignoramos tantas cosas de la palabra de Dios simplemente porque nos conviene. Cualquier anuncio del Evangelio tiene que ser apostólico, es decir, fundado en los apóstoles. Por eso la Iglesia rezaremos en el credo, ¿verdad?, y proclamaremos que es apostólica. Pedro junto con los 11. ¿Quién es el que habla en nombre de los 11? Pedro. ¿Y de qué habla? De que Dios ha constituido a Jesús como Señor y Mesías, al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. La predicación, además de ser apostólica, tiene que referirse ¿a quién? A Jesús. No tiene que referirse a mí. Yo no me estoy predicando a mí, ni siquiera lo que Jesús ha hecho conmigo, aunque a veces puedo dar mi testimonio. Y hace tanto bien el testimonio para animarnos unos a otros. Pero la predicación del Evangelio fundamental se refiere a Jesús. Jesús como Señor. Como Señor desde el Antiguo Testamento significa como Dios. Como Señor en la cultura romana significa ¿quién era el Señor? Era el César. ¿Y qué hacía el César? Pues dominaba, guiaba a los pueblos a través de sus leyes, ¿verdad? Entonces decir que Jesús es el Señor, en primer lugar, es decir que es Dios y que por lo tanto se constituye en el dueño de mi vida. Mi vida se debe a Él.
Pero como también es el César, significa que tengo que vivir conforme a lo que Dios dictamina para mi vida por medio de Jesucristo. Y podría decir tantas cosas más siguiendo estos hechos de los apóstoles, pero si me alargo mucho, ¿verdad? En esa predicación que tiene que ser apostólica, referida a Jesús, que tiene que ir al núcleo, a quien ustedes han crucificado, que tiene que denunciar la injusticia, pero a la vez también tiene que proclamar el gran amor que Dios nos ha tenido, porque se ha mostrado en Jesús, que ha dado su vida y ha muerto en la cruz. Y eso llega a mi vida. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles. Y ahí de nuevo son Pedro con los apóstoles lo que nos dicen que tenemos que hacer. La enseñanza, el magisterio que nosotros llamamos de la Iglesia. No hay buena interpretación bíblica sin que los apóstoles tampoco nos digan qué tenemos que hacer y cómo tenemos que interpretar. Pedro les contesta que hay que convertirse y bautizarse en primer lugar, ¿verdad? La fe, la conversión que lleva a la fe y que lleva a recibir el sacramento. Llega a nosotros la salvación. Miren cómo se va desarrollando también para el perdón de los pecados, ¿verdad? Ustedes son hijos, vivir la vida nueva. El contenido de la predicación. ¿Y cuál es la finalidad? Que se agreguen otros, ¿verdad? Significa que otros crean, significa que otros abracen la fe. Esa es la finalidad de la evangelización. Hay que evangelizar. La evangelización forma parte de la misión fundamental de nuestra Iglesia. Pero esa evangelización, y ahí vamos ya acercándonos a este domingo, que es esa fiesta del buen pastor, en la que oramos también por los pastores de la Iglesia, los sacerdotes y también aquellos que tienen una labor pastoral, ¿verdad? Los papás con sus hijos, los maestros, ¿verdad? Con sus alumnos, los doctores en este caso, ¿verdad? Con sus pacientes. Es un cierto pastoreo que se ejercita hacia otros y que Jesús va a ser el modelo de pastor. Él es el pastor que por un lado entra por la puerta porque le conocen sus ovejas. Hay una relación personal de tú a tú. Y ahí ya nos va enseñando. El que entra por otra puerta dirá, es ladrón. Claro que aquí Jesús parece estar refiriéndose a una experiencia del pueblo de Israel muy concreta, ¿verdad? Porque dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones. ¿Qué significa? Que todo el Antiguo Testamento, todos los profetas. No, pero había algo en ese tiempo, ¿verdad? Que estaba en el recuerdo del pueblo de Israel, en tiempo de los macabeos. Cuando los asirios fueron dejados entrar en el templo por esos pastores que no entraban por la puerta, hacen entrar, por lo tanto, por atrás. Son ladrones y bandidos. Y saquearon y profanaron el templo de Jerusalén. Y es ahí cuando Jesús nos está diciendo y advirtiendo, cuidado, porque se puede uno aprovechar de las personas, puede uno manipularlas, puede uno saquearlas, puede uno robarles, puede uno hacer pensar que está en favor de, cuando lo único que hace es buscar su propio beneficio. Esos entran por atrás, nunca por la puerta, nunca con la honestidad, nunca de frente con la verdad, con el amor y con el cuidado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es ahí cuando en este salmo hemos orado como Dios, el Señor, es nuestro pastor y nos conduce a pastos abundantes, nos da seguridad, nos quita el temor, hace que la oscuridad de nuestra vida desaparezca, hace que nosotros caminemos por el recto sendero. Qué tan diferente hoy el Papa ha desarrollado esos criterios para reconocer cuál es la voz del pastor, cómo la podemos escuchar y en qué se diferencia la voz del mal espíritu de la voz de aquel que es ladrón, que viene a robar, a matar y a destruir, porque hay dos que vienen a robar, matar y destruir, ¿verdad? Hay dos tipos de ladrones. Unos son aquellos que son dirigentes del pueblo de Israel, pero lo único que buscan es aprovecharse de ellos. Pastores de esos hay muchos, pero hay otro ladrón
que no entra por la puerta que es Jesús. Y hay una segunda imagen sobre Jesús que es la puerta, por la cual se puede entrar y salir, porque hay un conocimiento, hay una relación de familiaridad. Pero hay alguien que no entra por la puerta que es Jesús, sino que viene a robar, a matar y a destruir. Se está refiriendo al diablo, a esa voz del mal espíritu que no hay que confundir con la voz del pastor, que es Jesús, y de la puerta del rebaño, que entramos y salimos. Y confiamos en Él, porque ya nos ha llevado a pastos abundantes, a buenos pastos, y por lo tanto confiamos en Él. Pero no es ese ladrón o ese que viene a matar, ese que viene a destruir, sino que a que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Repito, el Papa Francisco ha desarrollado, ¿verdad?, tan bellamente cómo escuchar la voz del pastor, cuáles son los signos, las características, y cuáles son los signos y las características de ese ladrón, diablo, mal espíritu, que viene a robar, a matar y a destruir. Les invito a escuchar la homilía de hoy. No la voy a desarrollar, pero creo que es hermosa para discernir. El Salmo también nos da, también ese discernimiento. Y ser buen pastor, pues al final la carta del apóstol San Pedro nos está diciendo que es vivir como Cristo, que consiste también en soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, y eso es cosa agradable a los ojos de Dios. ¿Ven? Hoy, por hacer el bien, nos tenemos que quedar en casa. El criterio de discernimiento es que la voz del buen pastor viene a nuestro corazón siempre pensando en los demás, en el bien de los demás, no en el bien propio. Por eso un criterio de discernimiento es qué es lo mejor, lo que más conviene. Se pregunta sobre lo que más me conviene a mí y a los demás. No se pregunta sobre lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta en este momento. ¿Ve? Ahí es esa voz que en un inicio sabemos ya si es la voz del buen pastor o es la voz de aquel que viene a robar, matar y destruir. Porque si la voz que yo hago prevalecer en mí es lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que en este momento me hace falta, no como aquel que salía y le preguntaban, bueno, pero ¿por qué? Dicen, no, es que yo ya necesito como que estar fuera, ¿verdad? Ya necesito dar un paseo, yo ya no aguanto más estar yo. Otra cosa es que salgas a trabajar, porque tu familia necesita comer, ¿verdad? Y algunos que ni siquiera pueden hacer eso. Entonces tenemos que ayudarnos mucho más los unos a los otros en este tiempo. Soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes. ¿Por qué? Por hacer el bien. Cargamos de sentido, unidos a Cristo que entrega su vida. Porque dice San Pedro en su carta, es cosa agradable a los ojos de Dios. Porque a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Jesucristo, un ejemplo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Mesías. Y Jesucristo es un ejemplo. Es ese pastor que va delante de las ovejas. El texto se corta aquí, ¿verdad?, en nuestra liturgia, pero más adelante seguirá que el pastor va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Ahí está Jesús. Y que aunque los demás lo puedan insultar, lo puedan maltratar, lo quieran ajusticiar sin justicia, Él está ahí como manso y humilde, cargando con nuestros pecados. ¿Cuál es el sentido del dolor desde Cristo? La salvación, la redención, el amor que entrega la vida, el unirse a la muerte y al dolor de Cristo para el perdón de los pecados, para morir al pecado y vivir por la justicia, para ser curados junto con las llagas de Jesucristo, para volver al rebaño
para convertirse, para volverse al pastor y guardián de sus vidas, y ahí tener vida y tenerla en abundancia. Textos muy ricos que podemos contemplar, que podemos reflexionar, que podemos hacer que lleguen a nuestra vida como esa palabra de consuelo, como esa fortaleza, como ese coraje que necesitamos cada uno de nosotros en estos días para seguir viviendo con sentido y esperanza estos momentos en los que la humanidad todavía vive quizás envuelta en la oscuridad, pero que no por eso Dios quiere dejar de iluminar con Jesucristo, que es la puerta, el pastor que da la vida por sus ovejas, por el que hay que entrar y salir, que nos conduce a pastos abundantes. El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque nos falten tantas cosas materiales en estos días.